En esta mañana, bueno, con mucha información, anduvimos por allí de cobertura, conferencias de prensa y bueno, nos faltaba un poco de tranquilidad y de reflexión que llega de la mano de Lorena Lerda. Bienvenida, Lorena. Buenos días a todos. Bueno, Lorena, hay muchos temas que se han ido abordando a lo largo de las diferentes columnas y en esta oportunidad nos has traído un tema que preocupa a muchísimas personas. Sí, yo noté la preocupación en un posteo de Facebook que hice hace un tiempo, de ahí voy trayendo a veces los intereses de la gente, ¿no? Entonces, como vi que llamó mucho la atención, como me escribieron por ese tema, entonces dije, está bueno que lo abordemos porque aparte es algo que está ocurriendo socialmente y que duele bastante. Bien, duele y entonces es muy bueno que lo podamos abordar y sobre todo fortalecer a la persona que sufre, ¿no? Sí. Hoy vamos a hablar justamente del burlador y el burlado. La burla, qué tema, ¿no? Exactamente. ¿Por qué traje ese tema? Porque tenemos que tener en cuenta que el uso de las palabras que nosotros justamente utilizamos, valga la redundancia, habla de quiénes somos. Entonces, a partir de allí, vamos a tener que replantearnos algunas cositas. Claro, exactamente, o sea que todo el mundo se tiene que replantear y sobre todo, bueno, el que está usando estas palabras para lastimar a otros, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hay gente, porque esto bueno, es un fenómeno analizado desde las escuelas con el tema del bullying, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Que es un fenómeno más complejo, pero bueno, la burla está detrás del bullying, es uno de los elementos, de los ingredientes, y cuando hablamos de burla, como vos decías, hay un burlador y un burlado. Exactamente. ¿Qué pasa en cada una de estas personas que necesitan, algunas burlarse y otras, bueno, que caen lamentablemente en el lugar de la víctima? Exactamente, sí. Una cosa a veces es reírnos juntos de algo que nos pone bien, que lo disfrutamos, pero otra cosa muy distinta es reírse del otro. Entonces, ¿qué pasa con la burla? La burla lo que busca es rebajar, humillar, ver o tratar al otro como a una persona inferior y justamente busca la destrucción del otro ser humano. Ese otro ser humano, que es la persona que se siente burlada en este caso, a través del coaching ontológico, por los 3 dominios del ser, la corporalidad, la emoción y el lenguaje, se ven afectados. La persona que es burlada, su corporalidad tiende a llevarse, camina, por ejemplo, se sienta como encorvado porque busca cada vez más cerrarse, porque es una manera de autoprotegerse, por ejemplo. En cuanto al lenguaje que utiliza, tantas veces que le dicen determinado calificativo despectivo, se lo termina creyendo en algún punto, entonces también su estima cada vez se daña un poco más. Y en cuanto a la emocionalidad, más allá de la tristeza, de la angustia que esto le provoca, también pueden empezar a generar en el propio burlado emociones tóxicas que realmente tiendan a la bronca, al resentimiento, y eso realmente afecta la vida de la persona que es burlada. Ahora, ¿qué pasa con el burlador? ¿Qué pasa? Entonces, el burlador es aquella persona que humilla al otro. Y esa persona que humilla al otro quiere decir que en algún momento él también ha sido humillado. Entonces, si él también ha sido humillado, obviamente que no lo está pudiendo reconocer, se siente inseguro, siente miedo y lo que hace es proyectar en el otro esas sensaciones que le está pasando a él, por lo tanto apunta y dispara. O sea que también es una persona que se siente débil y vulnerable. En el fondo es una persona débil. Sí, en el fondo es una persona débil. Por eso a veces nos jactamos del lenguaje que utilizamos y, estamos poniendo al desnudo, en el caso del burlador, lo que realmente le está pasando a uno mismo. Nada más que no se está dando cuenta.
Claro, eso es. Él se siente así, el burlador se siente de algún modo que alguien le está dañando la autoestima y para... Que ya fue dañada. Ya está dañada. Entonces lo proyecta en el otro y obviamente que apunta y dispara porque no puede con eso. No puede con eso. Qué difícil, ¿no? Sí, por eso me pareció un tema importante que tratemos hoy. Claro. Es una persona que está lastimada. Ojo que cuando yo digo que está lastimada, no quiero decir que valido lo que está haciendo, ni ponerlo en forma de victimización tampoco, sino simplemente a modo de reflexión para ver qué está pasando en cada quien, como bien decías vos recién, el que lo ejerce y el que lo recibe, para que esto deje de ser. Claro, y en ambos casos se puede, seguramente el que va a pedir ayuda es el que está, el burlado. El burlador es difícil que pida ayuda porque... Existe cierta justamente arrogancia, entonces es muy importante cómo identificar al burlador. ¿Cómo identificarlo? Cómo identificar al burlador, porque justamente con la pregunta que me hiciste me trae a colación eso. Porque nosotros la semana pasada, sin ir más lejos, estuvimos hablando de las declaraciones fundamentales. Y una de ellas era el no sé. El no sé es la declaración que nos abre al aprendizaje continuo. ¿Qué pasa con el burlador? El burlador no quiere que nadie le enseñe, se las sabe todas. Claro. No permite que alguien le enseñe. Entonces, justamente, como te decía recién, la arrogancia es una de las emociones que se despierta en la persona que es burladora. Y genera en sí mismo pensamientos y conversaciones internas que son absolutamente limitantes. Si son absolutamente limitantes, esa limitación lo vuelve inseguro. Por lo tanto, si se encuentra inseguro, aumenta su miedo y utiliza, el miedo sabemos que tiene dos vías de escape, la huida o el ataque, y utiliza obviamente el ataque. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza el ataque? Porque, no puede reconocer que aparte de sentirse lastimado, también es una persona que carece de inteligencia emocional, carece de inteligencia intelectual, porque a la hora de poder hablar con un otro, vos necesitas tener un poco de conocimientos en vez de agredir. Y entonces lo manifiesta a través de el desprecio hacia el otro ser humano, porque el otro ser humano en algún punto tiene eso que él no tiene. Claro. Y ahí lo siente como una carencia. Lo vive como una carencia. Lo vive como una carencia, nada más que no puede identificarlo. Y ataca. Claro. Qué difícil, porque qué decir que salga de esa posición, ¿no? Sacarlo de ahí. Que salga de esa posición. Hay que empezar a trabajar sobre... desde el coaching ontológico, a partir de la aceptación y del reconocimiento de que esto es lo que me está pasando. Si no existe eso, bueno, obviamente que va a tener que pasar por un proceso ya, supongo, de psicología, de un profesional que vaya a estudiar ya más atrás qué le pasó en su vida, que por lo tanto actúa de esa manera, ¿no? Claro, ese es el punto. Ese es el punto. Así que lo identificamos así, con todas esas características que... Sí, arrogante, no quiere que nadie le enseñen, se defiende a través del ataque directamente, entonces, porque no puede reconocer que vive esa carencia y encima ve al otro, aunque lo trate de achicar, de empequeñecer, de humillar, en el fondo lo está viendo como alguien superior a él, pero no quiere que esté así. Claro. Qué complicado realmente, ¿no? Es un temita delicado, pero se está sufriendo mucho actualmente. Por eso me pareció muchísimo importante traerlo. Sí, y muchísimo. Se ven en muchos sectores, ¿no? Se ve en muchos sectores. Yo te ponía el caso de la educación, pero se ve en todos los ámbitos. Hay personas que tienen ese perfil. Hay personas que tienen ese perfil, que se te pueden acercar y a lo mejor justamente con una arrogancia que vos no la estás esperando, porque bueno, obviamente las expectativas, uno cuando tiene expectativas
tiene expectativas, trata de tener expectativas buenas, y cuando recibís eso, ahí sufrimos una desilusión. Entonces, para que no suframos tanto esa desilusión, hay que verlo al otro tal cual es y ver dónde estás herido. Y claro, ver dónde está su herida. ¿Y el burlador lo traslada a todos los ámbitos de su vida, o a lo mejor en el ámbito más íntimo, más familiar, o más de compañeros de escuela, si es un chico? No, va a buscar a alguien que es permeable. Claro. No va a buscar a alguien fuerte, claro. Va a buscar a alguien que es permeable a todo lo que es su propia agresión que está disparando, ¿no? Porque si encuentra a alguien más fuerte, va a encontrarse con una pared que lo está frenando. Claro. Entonces, con quién, si me está frenando, cómo yo puedo pasar esa pared que me está frenando. ¿Sí? Entonces voy a buscar a alguien que sí yo pueda... que no me ponga resistencia, que no me ponga límites. Que no me ponga resistencia, que no me ponga límites, que yo pueda descargar toda mi miseria en el otro. Claro, sí, busca a las personas. Sí. ¿Y cuál es el objetivo que persigue el burlador? El objetivo principal es sentir poder. Cada uno, bueno, ya dependerá de la historia de vida de cada uno, pero el objetivo general es sentir poder. Por eso siempre digo que recordemos cuando estamos frente a alguien, que estamos frente a una persona que está lastimada, para poder por lo menos no sentirnos tan atacados. Claro, sí, saber que el otro es el que está... Y como está lastimado, quiere que te duela. Y si te duele lo que te está diciendo, su objetivo está siendo logrado. Va a querer que te duela, va a querer humillarte, va a querer empequeñecerte, intimidarte, como lo es el bullying, por ejemplo, que hablábamos recién. Y en algún punto busca destruir la estima del otro, porque en realidad él la tiene destruida. Como hablábamos también, existen en diferentes ámbitos, tanto sociales, en los ámbitos de trabajo con personas grandes, también ocurre, en los ámbitos, por ejemplo, bueno, en los grupos de colegios, sí, se sufre mucho, los jóvenes sufren mucho eso, por eso yo dejo abierta la invitación para las entidades o personas que organicen este tipo de cosas. Dejo abierta la invitación a realizar reuniones o talleres de coaching con respecto a este tema. ¿Para qué? Para que los chicos encuentren un espacio donde puedan ser escuchados, donde pueda ser sanada la estima de ambas partes, donde se encuentren contenidos y donde puedan hablar y decir lo que les pasa sin ser juzgados. Entonces esos espacios, porque nosotros hablamos siempre de que los jóvenes son el futuro, pero nosotros también somos responsables de generar esos espacios. ¿Para qué? No solamente para sanar la estima, porque bueno, cada uno después uno tira el pantallazo, pero también después hay que trabajar sobre cada uno individualmente, pero es importante volver al ser y a la humanización del ser, que es lo que se está perdiendo en este tipo de relaciones. Claro, y a su vez, como vos decís, que son agresiones, que busca personas permeables, este tipo de vínculo cuando las personas ya son adultas, porque a lo mejor los chicos es más fácil, pero cuando un adulto tiene este comportamiento aprendido y ya arraigado, ¿se da cuenta la persona? O sea, ¿es consciente de que tiene esos comportamientos, o que es una falta en su propia autoestima? A mi juicio, si me permitís, esto es un juicio mío, a mi juicio no sé si se da tanta cuenta, pero sí se da cuenta que lo está ejerciendo. Sí. No sé si se da cuenta que está dañado, pero sí sé que lo está ejerciendo. Sí sabe lo que está haciendo. Porque a través de eso empieza a aparecer situaciones como, por ejemplo, la manipulación. Claro. Por ejemplo, en las parejas también. Claro. Entonces ahí es donde empiezan a ver todas las otras clases de desviaciones de lo que es la burla en sí. Claro. La burla no siempre tiene que ver con algo físico o con alguna
con algún aspecto de tu personalidad, sino también tiene que ver, hay que reconocer lo que es una forma de maltrato. Es una forma de maltrato, claro. Es una forma de maltrato. Claro, porque la persona esto que vos contás también son personas que maltratan. Si agrede, maltrata. Si agrede, hace la burla, justamente está maltratando. Hay algunas burlitas escondidas. Entonces está bueno que prestemos atención a eso para detectarlas, claro, para no permitir, si yo estoy siendo fuerte en este momento y todavía mi estima no está dañada, yo puedo empezar a prevenir este tipo de situaciones y poner los límites, decirlos basta o correrme del blanco de la agresión, ¿no? Por ejemplo, como te decía, no solamente tiene que ver con la burla sobre algo físico, sobre algo de la personalidad del otro, también pueden ser comentarios, mira, como por ejemplo, comentarios simples, como por ejemplo, entendiste mal y te dan vuelta a la situación. Claro. Y vos quedás expuesta como diciendo ¿qué? Entonces, ay no, yo soy la culpable, entendí mal. Eso muchas veces se da cuando hay interpretaciones de índole a lo mejor un poco más íntimas en una relación, por ejemplo, de trabajo. Claro. Cuando alguien se quiere sobrepasar un poquito, entonces, no entendiste mal, sos vos. La das vuelta. Claro. Se me ocurrió ahora ese ejemplo, puede haber un millón, ¿no? Sí. O cuando también te dicen algo y uno dice, el otro le contesta, es una broma. Y a veces no es una broma que está teñida de colores oscuros. Claro, y además si al otro le duele la broma, ¿por qué se la hago? ¿Para qué se la hago? Le estoy diciendo algo de... Estoy metiendo el dedo en la llaga justamente para lastimarlo porque quiero que te duela. Claro, sí, está la intencionalidad. La intencionalidad. Otra es cuando te dicen algo, por ejemplo, y te dicen qué perseguido que sos o qué perseguida que sos. Y volvemos a lo mismo, son comentarios simples, pero que están teñidos de una intención que realmente provoca dolor. Vamos a algo más cotidiano. A ver, la descalificación. La descalificación que tiene que ver, por ejemplo, ¿para qué te pusiste esa ropa? O ¿por qué te cortaste el pelo así? Y porque me gusta, pero ¿para qué me lo tenés que decir? Claro. ¿Para qué me tenés que estar picando los sesos con ese tema? Entonces, eso es decir sin decir, y eso también es una forma de maltrato. Claro, entonces, no siempre el maltrato es agresión. A muchas veces agresión, las personas que tienen esta que vos contás, el perfil del burlador o del que agrede porque tiene autoestima dañada, puede ser similar la motivación, pero no todos actúan igual. Algunos se burlan y otros agreden, ¿no? Algunos se burlan, otros maltratan y otros agreden y otros lo hacen sutilmente. Claro. Como por ejemplo este tipo de cosas. Ay, ¿para qué te peinaste así? Claro. Que vos te peinaste divina para salir y te sentís 2 segundos, te vas a decir, ay, no estaré mal. Claro. Empezás a dudar de vos misma. Te están atacando la autoestima. Vas y te cambias el peinado. No cedas en eso, porque estás cediendo justamente el poder al otro para que te lastime. Claro, mira vos. Entonces hay que tener mucho en cuenta ese tipo de comentarios que están encubiertos, son los que a veces son más dañinos que los otros. Claro. Así que acá, pensando en los dos, ¿no? El que tiene que buscar ayuda es el que está recibiendo las burlas y tiene que buscar ayuda para poder salir de ese lugar. Considero que los dos necesitan ayuda, obviamente que el que las recibe no las padezca, justamente que busque la ayuda correspondiente, la que considere correspondiente. Muchas veces también, volviendo a los chicos ni siquiera lo dicen en casa, ¿no? No. Entonces, empezar a hablar con los papás, o si te pasa en el trabajo, hablar con tu pareja, o si te pasa con tu pareja, hablar con tu amiga, con alguien que te pueda acompañar a salir de ese proceso e ir obviamente a algún profesional para que te ayude a salir de esa situación. Porque si no te vas a ver afectada, te vas a ver comprometida, y cuando uno se queda en ese tipo de vínculo, se acostumbra lamentablemente, y no podemos salir tan fácil. Claro, no es tan fácil salir. No es tan fácil. Y en cuanto al burlador,
obviamente que tendría que ser tratado, pero bueno, para eso necesita reconocerlo y aceptarlo, ¿no? Eso porque el problema es del otro, no de él. Lo pone afuera, como hablábamos siempre, lo pone afuera, es poner la responsabilidad en el otro. ¿Por qué? No quiero hacerme cargo de lo que me ha pasado en alguna oportunidad, entonces esa frustración y ese dolor que yo tengo encima, lo disparo a través de mi emocionalidad, pero busco un objetivo. Busco a dónde y a quién, claro, ¿en quién se lo deposito? ¿En quién deposito? Hay un cuento, no me lo recuerdo ahora, hay un cuento que se llama, mira, me parece que está en los libros de Stamateas, que habla del camión de basura. Bueno, es largo el cuento, pero es donde cuando uno se transforma en un, en el depósito de la miseria del otro. Entonces, corramos de esa situación. Claro. Si es tu miseria, llévala a otro lado. Pero el tema es que, claro, el tema es que siempre va a buscar a alguien para... Claro, el tema es que ese alguien debe aprender a decir que no. Otra de las declaraciones fundamentales. Me van a ir acordando. Empiecen a decir que no, el que va a tener que buscar eso va a ser él o ella. En algún punto se va a tener que enfrentar, va a tener que enfrentar con su propia realidad. Claro. Eso es muy importante. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué está haciendo este tipo de actitudes? Lo está haciendo para llamar la atención. Y nunca, eso me gustaría que lo tengan muy presente, nunca el burlador te va a dar su aprobación. Porque a veces en este tipo de relaciones, como hablábamos recién del peinado, de lo que fuese, hablando de cosas simples, ¿no? Hay cosas que son más grosas, más importantes, pero nunca el burlador te va a dar su aprobación, porque justamente quiere él ser la atención y que vos te quedes sometido a toda esa descarga que él hace sobre vos. Recordemos que la persona que sufre la burla tiene una debilidad. ¿Por qué? Porque la absorbe, la toma, la hace propia. Pero el burlador también tiene la debilidad y es el que más está sufriendo porque no la puede reconocer y no la puede aceptar. Entonces, la pregunta es, ¿quién es más débil en realidad? Que la repito porque vos lo dijiste al comienzo y está muy bueno. ¿Para qué? Para ayudar a las personas que están del lado de la víctima en este caso, ¿sí? Es importante que a la víctima hacerles saber, recordarle de que no necesitan la aprobación de nadie, que necesitan trabajar sobre su estima y bueno, existen técnicas para afrontar o hacerle frente a las burlas, que bueno, hoy sí, eso no lo voy a tocar por una cuestión de que la persona necesita estar preparada en su estima, porque si yo hoy tengo el tupé de tirar algunas técnicas sobre cómo hacer frente a una burla, a lo mejor salen al campo de batalla a hacerle frente a la burla y terminamos siendo más lastimados de lo que estamos siendo en este momento. Entonces necesitamos primero estar bien fortalecidos, ¿sí? Yo invito a la persona que sufre este tipo de ataques o incluso también al burlador que busque ayuda, y sí que se generen contextos grupales o individuales para brindarles justamente un espacio donde se sientan contenidos, como decía recién. Y bueno, a la víctima solo decirle que se cuide y que recuerde algo muy fundamental, que es una persona valiosa, y eso es lo que siempre tiene que recordar. Qué bueno, realmente, qué buen tema, Lorena. La verdad que son muy interesantes tus columnas y seguramente muchos de nuestros oyentes están contentos con este abordaje porque bueno, les dan herramientas o forma de visibilizar o de clarificar algunos problemas que por ahí andan dando vueltas en la vida de cada uno. Palabras simples. Ponerle palabras simples a problemáticas que no son nada simples. Nada simples. Pero que bueno, que alguien te ayude a mirar
A mirar y a mirarte. A mirar, a mirarte y a encontrar otros puntos de vista y saber que sí existen salidas. Nosotros para eso necesitamos fortalecernos a nosotros mismos, como siempre digo, desde adentro hacia afuera. Bien, desde adentro hacia afuera. Muy bueno lo tuyo, Lorena, muchas gracias. Gracias a ustedes.